Con esta serie de los iracundos, habíamos visto en el video anterior que cada persona está libre de escoger una forma positiva o negativa en la perspectiva de cómo ve la gente o su situación que lo ofende a él o a ella, mirando a la persona en su totalidad, buscando lo que es las cualidades positivas, en ordos a la misma vez evitar lo que es la ira. En el juicio divino vimos también cuando uno peca, estos pecados son llamados y también juntamente con eso son llamados las virtudes y las buenas de obras que son recordados con el fin de que la cualidad o la calidad de merced prevalece en toda decisión divina. Y así igual debe hacer con cada ser humano. Hemos visto también en el video anterior el énfasis de las buenas calidades o cualidades de ordos que debemos de en sí sobre mirar sus faltas o flaquencias. En este video vamos a ver la importancia de buscar lo bueno en los demás. Es decir, es muy difícil de hallar algo bueno en una persona que ya hemos, se puede decir, determinado algo negativo. En sí lo que vamos a ver aquí es buscar lo bueno y en sí olvidarse de lo malo que ha visto. Persiguiendo lo que es el honor personal es de ser despreciado según las enseñanzas del judaísmo. Más bien, la cualidad es dirigido siempre a honrar al prójimo en toda forma posible y en cada situación que es posible a lo mejor de su habilidad. Y esto también lo enseña el rabino Chaim Shmulevitz en su libro de Sijot Musar. Sijot es sus lecciones de exhortación en el capítulo 19. Buscando en orden lo bueno es algo que toma práctica y toma lo que es entrenamiento. Hay que trabajar en esto en su carácter. Porque buscando lo malo siempre hallamos lo malo, porque siempre vemos los defectos de nosotros en los demás, y eso lo hemos visto en el video de los demás. Una forma de controlar la ira es de buscar lo bueno antes de buscar o hallar lo malo. Nuestros sabios y líderes siempre han traducido este principio teórico en experiencias prácticas, y aquí vamos a hablar un poquito de estas experiencias o estas historias para ilustrar hasta qué extent estaban dispuestos a juzgar favorablemente y mirar y buscar el bien en los demás. Uno que busca el bien, lo hallará. Si uno busca el mal, lo hallará. Lo que buscas, hallas. El Talmud relaciona cómo Abaye envió a 2 eruditos para probar a Abba Umna, que determinó ser de verdad un hombre justo y verdadero. Cuando llegó a la casa de Edén, le ofrecieron comida, bebida, un colchón para dormir, y la próxima mañana se levantó temprano y enrolló su colchón y se lo llevó al lugar del mercado. Y en el mercado se encontraron con el huésped, Abba Umna. ¿Cuánto crees que vale ese colchón?, le preguntaron. Abba Umna le respondió con una cierta cantidad y de ahí continuó. Y no más que eso. Y no vale más que eso. Entonces, ¿cuál es el precio que ese fue el precio que yo pagué y es lo que vale? Él respondió. Y los eruditos inquirieron más acerca de esto. Siendo que tú conoces que tu colchón y tú reconoces que fue tomado de tu propia casa, por favor dinos tus pensamientos cuando nos viste preparando a venderlo en el mercado. Yo pensé que ustedes habían ido a hacer un mitzvah, un pidyon shevuim, para comprar la libertad de otro judío, que es un mitzvah. Y pensé que quizás ustedes estaban muy abochornados de pedirme por dinero y en vez tomaste lo que era mi colchón sin decírmelo, conociendo que yo sería muy feliz que lo hubiese vendido al valor por la causa. Y el edito le dijo: toma tu colchón. Te pusimos a prueba y vimos que en sí hubiese sido mejor acusarnos de robo, y en vez siempre tomaste la forma favorable para explicar nuestra acción. Es decir, que justificaste nuestra acción, que lo hicimos para probarte de una forma favorable sin
acusarnos de ser ladrones. Esta fue la justicia, la forma de caminar de Abba Umna, que declaró que cuando descubrió que el colchón estaba perdido en su casa, resolvió de darle un regalo de caridad a los pobres y no retraer de su promesa. El colchón es vuestro, dijo él. Abba Umma era un sadik, un justo, un santo excepcional, digno de este galardón tan excepcional que se escribe, que habla el Talmud de él, y está escrito que él recibió lo que es la bienvenida celestial a todo mundo. Cada día recibía el día como si Dios mismo le había dado la felicitación. Ahora vamos a ver sobre lo que es involucrándose con la esposa de uno que siempre está posiblemente peleando con uno, lo que yo llamaría la esposa peleona. Rabí Hilla del Talmud estaba constantemente siendo atormentado por su esposa, por su comportar muy provocativo. Ella fue totalmente lo opuesto a la esposa ideal, a la esposa sabia, totalmente lo opuesto. No piensa en esto, aquí tienes un sadik, un rabino increíble, y la esposa era totalmente lo opuesto en cuanto a su comportar del sabio. Y uno que cumple el deseo de su esposo, pero ella era lo opuesto, dice aquí el Talmud. Y sin embargo, sin importar qué agravante era ella, Rabí Hilla constantemente la perdonaba y hablaba de una forma muy calmadamente con ella, lleno de bondad. Y cuando encontraba un artículo que él sabía que ella le gustaría, lo traía a su casa como un regalo a ella. Su nieto, el Rab, estaba en una pérdida de entender cómo una esposa tan problemática, con un sabio así como él, como este rabino lo trató con tanta consideración. A respuesta, le respondió Rab Hilla al nieto: nuestras esposas han criado hijos y nos han salvado de pecado. Esto es razón suficiente para nosotros sentirnos endeudados a ella, dijo Rab Hilla. Rab Hilla sobremiró lo que es el comportar antagonístico de la esposa, rehusando de estar envuelto en lo que es una red de enojo, de venganza, de frustración por el comportar de su esposa. Más bien vio solamente lo bueno en su esposa, enfocando en los beneficios que él recibía de ella. Cada hombre que tiene una esposa, así como el rabino Hilla, que siempre está quejando y protestando que no tiene esto, que no tiene el otro, que eres un vago, que eres un enordo, lo que sea la crítica, debe estar agradecido a Dios por ella, por la sencilla razón que dicen nuestros sabios que el que tiene mujer, es decir, esposa, tiene bendición. Dios no miente. El que está casado, aunque quizás para ti en este momento tu esposa te está haciendo la vida terrible de tantas quejas y tantos problemas, en realidad tienes que mirar lo siguiente. Tienes esposa, tienes compañera con quien vivir tu vida con. Y eso es una bendición que todavía no has quizás experimentado. Qué grande es eso. Muchos viven la vida muy solitario y solo, sin poder compartir ni siquiera una sola palabra. Mas tú recibes todas las quejas y todas las cosas negativas de tu esposa porque en sí está contigo. Míralo de esta forma. Tienes esposa, tienes un bien. Enfócate en lo que es los beneficios y las cosas buenas que hace ella, en tu vida y en la vida de ella misma. Esta es la forma de acercarnos a la Torá, que busca solamente el bien en los demás y en las otras perspectivas de una forma positiva en vez de negativa o negativo. El que mira y busca el bien, halla el bien. El que busca lo que es la falla y las dificultades, siempre va a hallarlo. Cualquier persona que te hizo un solo favor, eso es suficiente razón
de darle gracias a él o a ella. Uno tiene que mirar de manera de repagarlo por ese bien. Y esto aplica a todas las amistades, todos los familiares, aun cuanto más al esposo y la esposa. Cuánto bien le has dado. Buscando el bien en lo demás cambia no solamente tu actitud, sino tu perspectiva sobre los demás. Un pensamiento positivo en sí estimula un sentimiento positivo. Enojo y resentimientos en tal ambiente desaparece. Esta es la forma y este es posible de poder tratar con cualquier persona dificultoso y así retener tu propia paz. Piensa bien del enemigo, del esposo del enemigo. El rabino Levi Yitzhak de Berditich nunca hablaba o pensaba mal de sus colegas judíos y estaba buscando méritos aun cuando le causaban daño. Una vez, en su camino a la sinagoga, estaba usando su talet y su tefilín, y la esposa de uno de los oponentes de repente se arrimó de la ventana y lo maldijo, y le envió una cubeta de agua sucia sobre su cabeza. Y aparte de este tratamiento tan humillante, el rabino Levi Yitzhak rehusó de llegarse a ser airado o enojarse. Llegó a la sinagoga y ahí oró que fuera ella perdonada, declarando: Maestro del universo, tú conoces que esta mujer no es mala. Ella nunca me hubiese insultado, no sea que ella sintió que era así la voluntad de su esposo. Por lo tanto, yo te pido perdón por la transgresión que ella hizo en mi contra. Ella es una buena esposa, quien actuó según lo que ella sintió y deseó de su esposo. En tal situación, en tal caso, donde el castigo era merecido, el rabino Levi Yitzhak miró por la virtud. Habiendo hallado la virtud, no vio el sentimiento del agua ni tampoco escuchó las maldiciones, más bien solamente en las cualidades de la mujer, quien cumplió el deseo de su esposo. Y haciendo esto evitó llegar a enojarse. Y así de esta forma la transgresión, naturalmente el enojo y la ira se desaparecieron. En una oración un hombre piadoso era un gran erudito de la Torá y usaba recitar la siguiente oración: Maestro del mundo, está revelado ante de ti que todos vuestros hijos son vulnerables a la tentación y el pecado, pero ellos no quieren hacerlo deliberadamente e intencionalmente cometer esos pecados. Antes que un judío cumple el mitzvah, él declara con una concentración profunda el deseo de hacerlo por el hecho de la unidad del santísimo bendito nombre sea tuyo, pero ningún judío ora antes de cometer una transgresión. Antes que hace un mitzvah, él está completamente consciente de su acción, pero cuando peca, él actúa como si fuera un borracho, no sabiendo lo que hace. Maestro del universo, está revelado ante de ti que ningún judío peca deliberadamente, solamente en error, en falla, no sabiendo lo que hacen. Perdónalos. Perdónalos así como el pueblo ha errado. Una palabra de agradecimiento en vez de reprensión siempre deja a la persona pensando. Nuestros líderes obtuvieron un estatus de donde podían hablar virtud, aún de sus propios enemigos. Cuando el gran rabino Joseph Chaim Sonnenfeld estaba en su camino a la sinagoga de lo que es la muralla de Lamentación o la muralla del oeste, un árabe que tenía su negocio maliciosamente le tiró una naranja podrida en su cara. El rabino Sonnenfeld se volvió al árabe y le dijo gentilmente en yiddish: te doy gracias. Y el árabe se quedó asombrado que él había sido maldecido y pidió una traducción de lo que dijo el rabino. Y cuando él oyó que él había sido agradecido y que le dio gracias por haberle tirado la naranja podrida,
Él estaba totalmente complejo y demandó una explicación. Entonces el rabino Sonnenfeld le explicó: estoy agradecido a ti por haberme tirado la naranja mordida, que en sí no fue una piedra, la cual me hubiese herido y me hubiese matado. Cuando el árabe escuchó estas palabras, estaba abochornado profundamente. En ese día, según el rabino Sonnenfeld, fue grandemente respetado por los mismos árabes. El gracia del rabino Sonnenfeld no fue superficial simplemente, y ni tampoco fue en juego. El agradecimiento de él fue con una sinceridad completa a ver lo que es la cualidad buena que vio en ese árabe que pudiera haberlo matado y no lo hizo. Esta fue la actitud del rabino Sonnenfeld a un gentil que claramente había una obligación mayor a encontrar el bien en el prójimo, aún en particular el prójimo judío, que es llamado hijos del Todopoderoso. El rabino Sonnenfeld, inspirado, provee tremendo iluminamiento a esta verdad que se cumple cuando juzga uno los demás favorablemente. Esta acción externa solo es insuficiente, tiene que ser acompañado con obras y con el corazón, ambos conectados para hacer un impacto. La meta es logrado cuando el nivel de lo que es el aseo físico de un mandamiento se reflexiona en el sentimiento real de la persona y no simplemente para hacerlo como una burla. Y aquí vemos lo que es la importancia de honrar a los padres de uno. El rabino Chaim Shlomelevitz del Rosh Hashiva de Mir, en los Estados Unidos, definió la mitzvah de honrar a los padres como una mitzvah del corazón, como una mitzvah de acción. La obligación no es cumplida apropiadamente, no sea que el hijo verdaderamente respeta a su padre o a su madre. Todos los gestos exteriores de honrando a los padres, tales como proveyéndolos con comida, con bebida, parándose de pie en su presencia, tratándolos con deferencia, son insuficientes si son cumplidos apropiadamente el mandamiento, no sea que lo honra con su corazón. Es necesario reconocerlo positivamente en puntos de carácter y cultivar un aprecio hacia ellos. Este principio que guía todas las relaciones debe ser que sea tu honor para tu prójimo tan querido como tu propio honor. Porque Avot capítulo 2 verso 15. El nivel no puede ser adquirido a través de actos de honor. Es solamente logrado cuando el respeto en sí está enraizado del corazón y se muestra afuera. Y de esta forma se gana y es necesario estar enfocado constantemente en estas cualidades de los demás, las cualidades buscando las cualidades del bien. Cada persona debe ser un experto de hallar sus propios puntos del bien y accesar el honor que le merece a esa persona. De la misma forma, esto no es estar guataqueando a una persona, lo opuesto, porque guataquear es simplemente decir cosas con el fin de estar levantando el ego de la persona, pero esto estamos hablando buscando honestamente cualidades buenas en la persona con el fin de deshacer de lo que es la ira y la contienda y crear cualidades positivas en ti con el fin de mejorar tu propia vida y la vida de los demás. Cada judío debe de apreciar el honor de su prójimo judío como el prójimo ser humano, así tal como tiene autoestima en su propio ser. Y aquí vemos en resumen que es necesario siempre buscar lo bueno en los demás, así como buscas lo bueno en ti. Uno está también obligado por la Torá de hacernos sentir sentimientos de gratitud y reciprocar esa bondad con los demás y cualquier beneficio que recibido de otros, también de darlo para atrás, aun cuando las circunstancias es muy dificultoso. Buscar el bien aún de aquellas personas que sabes que están tratando de hacerte daño o causar que seas humillado. Buscando el bien en los demás se enraiza del corazón y no es confinado simplemente con gestos vacíos,
es decir, de boca para afuera, sino de corazón, de boca, de ser completo. De esta forma, cuando veamos el bien en los demás, hallaremos el gran tesoro que está en nosotros, que es Dios en nosotros, que es la esperanza de todo el mundo. Shalom, shalom. Puedes cambiar ese temperamento enojoso cuando cambias lo que es tu propia forma de ver las cosas.